Sí. Yo había empezado mi pastorado en el agosto del 83 en Calley como ayudante del pastor Pascual Hernández. Y después de un año de estar allí de asociado con Calley, que teníamos 7 iglesias, él y yo atendiéndolas, tú tenías 5 años, 5 años de bautizado sería. Y ahí llegué el primer rostro, la primera persona que yo vi cuando llegué al distrito, ¿verdad? Porque son 3 iglesias, fue el hermano Roberto Mendoza. Hermano gordito, venía, nos quedamos a encontrarnos y él, no me acuerdo en qué lugar fue, por ahí creo que donde estaba la New York Department Store, que ya no existe. Ahí nos encontramos, porque él vivía por ahí cerquita. Sí, tremendo hermano, murió hace un par de años, ¿verdad? Y Roberto Mendoza me recibió y yo tuve aquí casi 4 años muy bonitos, muy lindos. De hecho, aquí ustedes me ayudaron a ser pastor, me enseñaron a ser pastor. Las juntas de Levitown, no sé cómo son ahora, pero en aquel tiempo eran bien calientitas. No sé si se acuerdan los que estaban en aquel tiempo. Un hermano una vez me insultó allí en la junta, que Sonia me defendió, me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de eso, Sonia? ¿No te acuerdas? El hermano se alteró y me dijo cosas que yo me quedé, ¿verdad? Sí, gracias. A las 11 de la noche. Yo es que tú hablabas mucho. Pero pasamos un tiempo muy lindo en Levitown, en Cataño y Sabana Seca. Cuando yo llegué aquí, Richie tenía 7 añitos. Lo habían acabado de bautizar, Félix Carrasquillo te bautizó a ti, ¿verdad? El pastor Carrasquillo estuvo aquí un tiempo breve y antes de irse lo bautizó. Y cuando yo vi a Richie flaquito y chiquitito, y ese nene lo bautizaron si todavía no está ni criado. Pero mire, aquí Richie se ha mantenido todo ese tiempo, ¿verdad? Primero estuvo en Sabana Seca y ahora acá. Y hay gente que yo tuve el privilegio, no de bautizar porque yo no era ordenado, pero Teresa llegó en el tiempo que yo estaba acá. ¿En qué año te bautizaste? ¿Te acuerdas el año en que te bautizaste? 85. Yo creo que a ti te bautizó Félix Río. Félix Río. ¿Y a ti, Tere, qué año tú te bautizaste? Ya no te acuerdas. ¿Ah? ¿En qué año tú te bautizaste? 87. ¿Te acuerdas quién te bautizó? Wilfredo Vázquez. Sí, él descansa en el Señor. Todos los que lo bautizaron ustedes descansan en el Señor porque eran mayores que ustedes, así que sí, todos ellos. Yo no sé quién más se bautizó en aquel tiempo. Aida Prieto, que no está aquí, está en Estados Unidos. Yo tuve una linda experiencia aquí. Siempre nos fue bien. En aquel entonces, todos los años bautizamos más de 35 en el distrito. Era un buen tiempo. Y estábamos ahí unidos. Estaba el pastor Samuel García en ese tiempo en Bayamón. Hicimos un buen equipo. Fue cuando se compró el terreno para la academia, que al final la academia no se pudo lograr, pero este es un lugar especial en el corazón de nosotros, las iglesias de Levitown, Sabana Seca y Cataño. Cuando me invitan, pues, y tengo la oportunidad, pues, como voy a decir que no. Sí, este es un buen lugar. Sí. No, les queremos de corazón. Tenemos mucha gente que ya no están porque duermen en el Señor. Tenemos una esperanza y esa esperanza nos va a permitir un día muy pronto poder reunirnos con ellos otra vez. Así que eso es lo que nos sostiene a nosotros y lo que nosotros debemos estar proclamando es que Jesús viene. Como dice el canto que hemos cantado toda la semana, el tiempo avanza, algunos ya nos vamos haciendo mayores, algunos ya hace rato que son mayores y uno piensa, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Verdad? Y quisiéramos que venga ya. Porque hay gente que no está con nosotros, que quisiéramos reunirnos. Yo siempre que te veo a ti me acuerdo de tu mamá, y ahora que te veo a ti veo más a tu mamá todavía, porque yo me acuerdo de ella en Sabana Seca, porque tú eres más oscurito, pero tú no eras tan oscurita, o será que yo hacía tiempo no te veía. Pues tu mamá era así como tu colorcito, en la iglesia de Sabana Llana, que yo fui pastor allí también, sí. Sabana Llana, sí. Así que para mí es un privilegio estar aquí, pero con esa esperanza, como le decía, el himno nos dice que Dios no se ha olvidado de nosotros. El tiempo ha pasado, el tiempo se ha prolongado, uno piensa más de lo que debería, ¿verdad?
Hay un canto que canta CeCe Winans que dice, Come Jesus, come, ¿verdad? Es muy lindo ese canto, ¿verdad? Y dice, ¿por qué no puede ser hoy? La realidad es que hemos esperado, ¿verdad? We're waiting so long. Hemos esperado por tanto tiempo. Pero es para nosotros que el tiempo ha sido largo. Recuerden que para Dios el tiempo es efímero. El tiempo para Dios es nada. Fíjese que Dios le prometió a Adán y a Eva que iba a enviar al Salvador. ¿Cuántos años pasaron desde la promesa hasta que se cumplió? 4,000 años. 4,000 años. Y dice Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Él vino. Y tuvo su ministerio en la tierra. Fue un ministerio breve de 3 años y medio. No fue un ministerio prolongado como el mío, que fue de 40 años, o el de Moreta, que está por ahí más o menos. Y hay pastores que llevan más tiempo, ¿verdad? Hay Marrero que ya está viejito, pero él sigue dando cantazos por ahí. Y yo conozco a Marrero desde que yo era un nene, de un ministerio ya de más de 60 años. Pero fíjese que el ministerio de Jesús, que fue 3 años y medio, fue tan revolucionario que 2,000 años después sigue siendo una fuerza revolucionaria en el mundo entero. Habían 11 hombres allí que Jesús llamó para 12, uno que se invitó, que al final se quedó fuera. Y con esos hombres Dios, a través de su espíritu, cambió la historia de la humanidad. Y han pasado 2,000 años. Pero uno de los apóstoles dijo, para el Señor, 1,000 años es como un día. Así que si para Dios 1,000 años es como un día, pues para Él han pasado 2 días nada más. Pero Él viene pronto. Las señales nos indican que Él viene pronto. El tema de hoy, que es el tema final, es transformados por Jesús. Y para aquellos que nos escuchan a través de las redes, yo no los veo, pero si ustedes me ven es suficiente, y si están escuchando y aplicando la palabra, pues mejor todavía. Transformados por Jesús. Estoy muy contento de que tú estés aquí. Ya le he preguntado a ella varias veces que he venido acá, pero verlas ustedes dos acá nos alegra mucho. Me dicen que te jubilaste también ya, así que qué bueno. Ella estudió con nosotros en Antilian. Ella es más joven que nosotros, pero estaba allí. Te estoy ayudando. Fati estudió con nosotros allí, sí. Nosotros vivimos en una sociedad que constantemente está transformándose. Es impresionante. Cuando yo vivía aquí en el 1984, los teléfonos eran así, que usted le daba la vuelta. Y si usted se equivocaba de número, tenía que volver a empezar otra vez. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y esperar. Ya me estoy poniendo. Las computadoras apenas estaban dando sus primeros pininos, que eran esas computadoras que tenían la pantalla amarilla y que las letras salían ahí poquito a poco. A pavón, ya estamos hablando de historia antigua. Los televisores todavía no eran plasma, eran televisores bien pesados. Uy, que mucho pesaban, ¿verdad? Sí, hoy día, ahora ya han hecho televisores que hasta uno los puede enrollar y ponerlos en un lugar y cambiarlos de un lado a otro. Tecnología ha cambiado, el mundo está transformándose constantemente, ¿no es cierto? Los cambios suceden a una velocidad vertiginosa. Ya vamos por el iPhone 17. Yo me acuerdo cuando compré el número 4, que yo creí que tenía una gran cosa así, parecía como un ladrillo. Yo tengo el 15 todavía, porque yo no soy, el tuyo es 17. Yo me quedo aquí con este porque apenas lo estoy terminando de pagar, así que ahora voy a empezar a disfrutarlo. Sí, porque yo no lo coge a la Yahweh, ¿verdad? Plazo. Las tecnologías aumentan y cada día cambian. Ahora se está hablando de la inteligencia artificial. Dice que los cambios son difíciles de seguir. Así que las transformaciones, parece que no se cambió lo que yo quería, pero no importa. Como decíamos, las transformaciones están siendo tan rápidas que uno no sabe cómo seguirle el paso. La inteligencia artificial, las computadoras, uno compra una iPad. Yo tengo una iPad, bueno, esta que estoy usando, ya esta es viejita, tiene como 3 años, 4. Ya hay cosas más adelantadas.
Y yo compré una hace como 10 años y ya usted la conecta y dice, los programas no son compatibles con lo que hay ahora. Ya eso está como que muy viejo, ya no funciona, así que allí la dejé tirada, no funciona más. Ahora bien, a pesar de todas esas impresionantes cambios en la medicina, en la tecnología, aunque son impresionantes y complejas también de seguir, uno mira en los medios de comunicación y uno se da cuenta cómo el mundo está cambiando rápidamente. Hoy día, a través del internet, usted se entera de cosas que ocurren al momento, ¿verdad? Estamos aquí, usted tiene su celular en su bolsillo, usted no está pendiente a él, pero de pronto entró una notificación, hubo un terremoto en Turquía y apareció aquí y pasó hace menos de una hora y ya usted lo sabe. Hace años usted se enteraba de eso 2 o 3 días después. Cuando llegaba el teletipo, la noticia se pasaba de un lado a otro y en lo que llegaba aquí ya habían enterrado a la gente. La noticia era vieja hacía rato. El mundo ha ido avanzando rápidamente. Pero quiero decirles que a pesar de todo, hay algo que parece inalterable, hay algo que no cambia. Y que es resistente a los cambios, y eso somos tú y yo, los seres humanos. Aunque todo a nuestro alrededor se transforma, nosotros los seres humanos seguimos siendo los mismos siempre. El ser humano es frágil, es inestable. El ser humano tiene emociones, hablaban ahí de un programa de emociones en Río Piedra. Y son manejables a veces, maniables. El ser humano es emprendedor, es un constante luchador por su supervivencia y está destinado también a la muerte. Esas son cosas que no van a cambiar en nosotros. Los registros históricos nos dicen a nosotros de la antigüedad del mundo. Y usted lee y en todos los registros que usted va a ver en la historia va a encontrar siempre lo mismo. Hijos que maltratan a sus padres, lo encuentra en la antigüedad. Abusos de los gobernantes contra el pueblo, padres y madres abusivos, gobernantes tiránicos, conflictos entre hombres y mujeres, infidelidad. Vamos a ver cómo las sociedades se han tratado de aniquilar unas contra otras y cómo están en guerra, así como como Rusia y Ucrania están peleando e Israel contra Palestina. Eso no es nuevo. Las luchas han existido. Alemania, en la Alemania nazi, la guerra de Vietnam, Corea, la guerra del Golfo Pérsico. Pero esas son las guerras del siglo pasado y principios de este. Pero se dice que por cada año de paz han habido 100 años de guerra en el mundo, en la existencia humana. Porque el hombre vive en constante lucha. Esa es una realidad que no ha cambiado, ya sea con tecnología avanzada, ya sea con inteligencia artificial. El hombre sigue siendo necesitado de cambio y solamente Jesús puede transformar las vidas. Si uno no va a Jesús, no hay transformación real. El hombre va a seguir siendo una persona perversa, una persona mala. Y es Jesús el que es capaz de transformar vidas. Y en el texto que leímos al principio, en el libro de Hechos, capítulo 9, 17 al 20, nos dice que el apóstol Pablo, recuerdan, era el perseguidor de los cristianos. Y finalmente tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Una luz lo alumbró, él cayó al suelo y entonces una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Finalmente, en todo el drama, Jesús le revela quién es él. Él reconoce que necesita a Jesús y le pregunta qué quieres que haga, y Dios le da instrucciones. Y ahora él está allí en este lugar y se encuentra con Ananías. Ananías recibe un mensaje de parte de Dios de que vaya a visitar a Saulo, y Ananías se rascó la cabeza y dice: ¿tú quieres que yo vaya a la boca del lobo? Porque Saulo andaba persiguiéndolos a ellos. Y entonces Dios le dice: no, yo lo he elegido como mi instrumento.
Y aquí entonces Ananías está cumpliendo la misión y luego le dice: el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante se le cayeron las escamas de los ojos y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Eso es importante. Y después que fue bautizado y después de beber y comer, recobró fuerza porque estaba en ayuno esperando que viniera el mensajero de Dios. Dice que estuvo con los discípulos de Damasco y luego comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que cuando tú y yo somos transformados, tenemos que predicarles a otros y decirles que Jesucristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Recuerden que la especialidad del Señor Jesús es transformar vidas. Esa fue su especialidad y Él lo hizo y lo puede hacer hoy también. Aquí se hace referencia a la sanidad, a la transformación, del apóstol Pablo, pero también hubo otros cambios que el Señor hizo, porque el Señor también transformó a Juan, que se llamaba el hijo del trueno, lo convirtió en el discípulo del amor. A Pedro, que se había convertido en un instrumento de Satanás y él le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, lo convirtió a Pedro en un proclamador del mensaje del Señor. Cambió a una mujer ramera en una mujer virtuosa. Resucitó a Lázaro y le dio vida nuevamente y transformó a un grupo de 11 discípulos, de amigos que eran temerosos, que no sabían lo que iban a hacer. Los transformó en el grupo que revolucionó el mundo y que todavía su impacto dura hasta el día de hoy. Eso es lo que Dios hace en la vida de aquel que le da la oportunidad de que Él lo transforme. El Señor Jesús era un especialista, como le dije, en transformar vidas. Tenía esa especialidad de transformar vidas. Pero además de las transformaciones o conversiones que están mencionadas en la Biblia, nosotros tenemos los parkings adentro, afuera no tenemos a nadie. ¿Hay alguna Pathfinder blanca aquí? Ahí salió alguien, no sé si es el dueño de la Pathfinder o no creo, pero bueno. Me perdí. Sigo. Sí, gracias. Decía que Dios tiene la especialidad de cambiar y transformar vidas. Pero además de esas conversiones que ya mencionamos y las transformaciones en Juan, en Pablo, en Pedro, en María, en Lázaro, también hoy nosotros podemos ser transformados. Y en la diferente etapa de la historia aprendemos algunas cosas importantes en cuanto a la transformación. Primero, número uno, somos transformados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que transformó a Pedro y es el que transforma a cada uno de nosotros. Aunque Jesús transformó a Pablo, fíjense que lo hizo por medio del Espíritu Santo. Por eso le dice a Ananías: el Espíritu Santo va a ser sobre ti. Jesús tiene el poder para transformar, pero el instrumento que utiliza es el Espíritu Santo. Es el Dios Espíritu. Número dos, somos transformados mediante un proceso. Primero, somos transformados por el Espíritu Santo. Segundo, somos transformados por un proceso. Fíjese que el Señor Jesús transformó a las personas a lo largo del tiempo. Eso no es un asunto de un momento. No es instantáneo. Es un proceso. Los discípulos pasaron más de 3 años con Jesús. Y crecimiento. Y todavía después que Jesús se fue, tuvieron que seguir creciendo, porque cuando uno lee la Escritura ve que Pedro especialmente, tenía sus prejuicios contra los gentiles, y Pablo y él se pasaban en confrontaciones, ¿verdad? Porque Pedro cuando estaba con los judíos quería ser como los judíos, y cuando estaba con gentiles quería que los gentiles, y si los judíos lo veían se separaba de los gentiles para que no hablaran de él. Y Pablo lo vio y le dice que lo reprendió en la cara, ¿verdad? Tomó tiempo la transformación. 3 años los discípulos. En el caso de Pablo, desde que se encontró con Esteban en el apedreamiento, porque Pablo no participó del apedreamiento de Esteban, pero él estaba allí. Dice la Biblia que él veló las ropas que la gente se quitó para poder entrarle a pedrada. Él estuvo pendiente de eso. Así que Pablo vio ese momento. Y Pablo vio cuando él dijo: Señor, no les impute este pecado. Desde allí hubo ese encuentro. Pero desde ese momento
Pablo estuvo allí, luego en el camino a Damasco, en su viaje misionero, hasta que finalmente él entendió. Pasaron al menos 13 años para que Pablo pudiera entender claramente cuál era el plan que Dios tenía para él. Pablo fue transformado de enemigo del Señor en evangelista y Dios entonces lo usó. Pero pasaron 13 años antes de que él pudiera estar totalmente pulido para el trabajo. Yo no sé cuánto tiempo te va a tomar a ti, pero Dios te quiere transformar y mientras más pronto tú le permitas empezar la obra en ti, más pronto la va a terminar. Gloria a su nombre. Así que número 1 es el Espíritu Santo el que nos trabaja, el que nos cambia, nos transforma. Número 2, la transformación es un proceso. Y número 3, todos podemos ser transformados. No existe ninguna persona ni ningún caso. Hay personas que piensan que ellos no tienen oportunidad, que para ellos no hay ninguna situación que ellos no puedan resolver, o más bien que ellos no entienden que no se puede resolver, pero no hay ninguna persona que sea un caso perdido. No hay, como ahí el canto que dice, no hay un problema que Dios no pueda resolver. Si Él cargó la maldad sobre sus hombros de este mundo, Él te puede llevar a ti. Él puede resolver tu problema, tu situación, si tú crees en Él. Recuerden, Dios tiene la capacidad. Pablo, por ejemplo, era intachable. Él era un guardador de la ley judía. Es decir, amaba la ley de Dios. Pero incluso así, él necesitaba ser transformado. Porque no basta con conocer la ley, no basta con guardar los mandamientos, no basta con ser fiel en devolver lo que le pertenece a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que cada día nos cambie. Pablo decía, cada día muero. Cada día nosotros tenemos que ser transformados. Y número 4, somos transformados para cumplir los propósitos de Dios. Y yo me entusiasmé y no pasé el visto. Pero no importa. Me desajustó un poco la hermana que entró ahí. A veces la transformación no es lo que nosotros esperamos o lo que nosotros queremos, ¿ok? Dios nos transforma para cumplir un propósito que es su propósito, y a veces que hay gente que dice, Señor, yo quiero ser un misionero y yo quiero ir a la India o quiero ir a la África, y el Señor lo que está diciendo, yo no necesito que tú vayas allá, ve donde tu vecino. No tiene que gastar chavos en pasaje ve allá, que a lo mejor él necesita que tú le hables de Jesús. A lo mejor hay una persona encamada en tu calle, o hay una persona que tiene necesidades especiales. Ve allí, porque esa gente también te necesitan de Dios. Y a lo mejor tú puedes ser un misionero en tu propia comunidad y tú pensando en ir para allá tan lejos, cuando el Señor te tiene el campo misionero alrededor tuyo. Así que tú no sabes cómo es que Dios te quiere usar. Fíjese que Dios nos transforma de diferentes maneras. Mira, a Pablo lo transformó de diversas maneras. Pablo era un hombre sano y después de que se encontró con el Señor fue un hombre enfermo. Tenía problemas en los ojos. Era un hombre rico y de ahí quedó en pobreza. A eso no nos gusta mucho. Pablo era un hombre libre y se convirtió en un hombre perseguido, porque lo perseguían los que antes lo apoyaban, ahora lo perseguían. Pero lo más importante es que Pablo fue transformado en un instrumento valioso para los propósitos de Dios. Así que no importa cuál sea tu condición de salud, tu condición social o económica, si Dios te puede usar, no te preocupes por lo demás, porque nuestra morada aquí es temporal y lo que Dios nos tiene reservado es mucho mejor que lo que aquí tenemos. Así que la capacidad del Señor para transformar vidas es realmente asombrosa. Él tiene el poder de cambiar a las personas de lo más profundo de su ser y nos convierte en nuevas criaturas. Y esa transformación interior dentro es la evidencia más clara del poder y el amor de Dios en acción. Cuando Dios cambia a alguien, eso no se puede explicar, eso solo se ve. Ahora vamos al segundo texto que tenemos que ver. Jesús puede transformar tu vida. Vamos a ver el segundo pasaje que vamos a leer esta noche, que está en Filipenses 1:6, es muy conocido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué linda promesa, ¿no es cierto? Fíjese que la buena obra que Dios inicia en cada uno de nosotros es la obra de la transformación. Dios desea transformarnos de seres humanos destinados a la muerte para que seamos seres humanos destinados a la vida eterna. Y eso ocurre a través de su gracia, que permite que el Espíritu Santo toque tu vida, transforme tu vida.
Y eso hay muchas promesas en la Biblia para eso, ¿verdad? Sobre todo hay muchos testimonios que comprueban lo que Dios puede hacer en realidad. Y tenemos testimonios de personas, Juan Wycliffe, Martín Lutero, John Newton, Guillermo Miller, José Bates, John Nevins Andrews. Son ejemplos claros de hombres que con el poder de Dios fueron cambiados, y a pesar de sus imperfecciones, estas personas se convirtieron en figuras destacadas para la proclamación de la misión de Dios. A pesar de que desde un punto de vista natural lógico parecían poco servibles, que no estaban destinados a servir a Dios, Dios los utilizó con poder. Lo hicieron y ellos se convirtieron en agentes de salvación y lo hicieron con gran eficacia. Pero antes de sus conversiones, estas personas estaban atrapadas, algunos de ellos en adicciones y pecando, y en el pecado. Por ejemplo, John Newton era el que comerciaba con esclavos. Él se dedicaba a vender esclavos. Pero Dios lo encontró y él cambió. John Newton, si no recuerdo mal, es el autor de un himno que todos conocemos, Sublime Gracia. Tremendo, ¿no? Que él dice: a mí, un pecador como yo. Guillermo Miller parece que había transitado por el camino del ateísmo, del deísmo, e incluso se dice que fue masón. Sin embargo, Dios lo transformó en un mensajero de la verdad presente en el siglo XIX y para presentar el mensaje del tiempo del fin, del cual tú y yo somos herederos. Estos son ejemplos como muchos otros de personas, hombres y mujeres, a los que Dios puede cambiar. Pero el Señor Jesús puede obrar milagros en las vidas de las personas, y probablemente en algunas de ustedes, si yo le diera la oportunidad, podrían hablar de lo que Dios ha hecho en usted, en su vida. ¿No es cierto? De lo que somos. Hay un canto que dice: ¿qué haría yo sin ti, Señor? ¿Dónde estaría hoy de no haberme rescatado tú? Dios nos salvó. Algunos estaríamos muertos, algunos estaríamos en vicio, pero Dios nos salvó y estamos aquí hoy adorando su nombre bendito. En el siglo pasado, en el siglo XX, un filósofo llamado Bradlock desafió a un pastor cristiano de apellido Hughes y le dijo: vamos a debatir sobre los argumentos del cristianismo y de los ateos, a ver cuál de los dos tiene mayor validez, cuál de ellos son más efectivos. Dice la historia que Hughes aceptó el desafío con la condición de que ambos llevaran cada uno 100 personas que hubiesen sido transformadas para bien gracias a sus enseñanzas. Yo voy a enseñarles del cristianismo y te voy a traer 100 personas, y tú tráeme 100 personas ateas que me digan todo lo bueno que ellos han podido hacer como ateos. Finalmente la historia dice que el debate nunca se llevó a cabo porque el ateo Bradlock nunca pudo cumplir con su parte del trato de conseguir 100 personas cambiadas por el ateísmo en algo positivo. Hoy podemos escuchar cientos de testimonios, como decía hace un momento. Algunos de ustedes podrían hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque la gente puede debatir sus ideas, puede debatir sus pensamientos, pero la gente no puede debatir de un hombre borracho, mal hablado o drogadicto que Dios lo cambió y ahora está limpio, sobrio y adorando a Dios. ¿Quién puede debatir contra eso? ¿Cómo tú puedes decirme qué pasó ahí? Eso solamente ocurre cuando hay una transformación por el Espíritu. Nadie más puede hacer eso, porque ni los médicos pueden sacar a un drogadicto finalmente de la droga. Al contrario, los hunden más en ella, con más medicamentos y más cosas. Pero el poder de Dios puede sacar a un drogadicto. Incluso hay gente que yo conozco, bueno, el cuñado mío que por años estuvo sumido en las drogas y el alcohol y en el cigarrillo, y él nos cuenta que un día él había sido adventista cuando era niño, pero ahora él se encuentra perdido, sin esperanza, perdió a su único hijo, y en su desesperación él clamó a Dios y le dijo: Señor, ayúdame, yo no puedo quitarme todos estos vicios. Y Dios lo limpió. Dice que desde ese día él nunca más tocó un cigarrillo, nunca más el alcohol, y regresó al Señor, y ahora predica el Evangelio. Dios puede hacer. ¿Cómo ocurrió eso? Tuvo más de 30 años en ese problema y nunca pudo resolverlo, pero cuando clamó a Dios y lo hizo de corazón, Dios oyó su clamor, como dice la Escritura,
Y si en este momento tú clamas a Dios y sientes que hay algo que todavía tiene que ser resuelto y lo haces con fe y en seguridad, Jesús puede transformar tu vida. No hay evidencia científica que pueda testificar sobre un cambio así. Quiero decirles varias cosas en cuanto a la transformación. Primero, la transformación es evidencia tangible de la existencia de Dios, porque solo Dios puede hacer esos cambios que yo les he mencionado y otros que ustedes conocen de personas que Dios solo lo puede cambiar porque no ha ocurrido de otra manera. Dios lo puede hacer. Me quedé también entusiasmado y no pasé la vista. No se preocupen, ya yo lo mencioné. Fíjense que les decía que la transformación es evidencia. ¿Qué pasó? Aquí. La transformación es evidencia tangible de la existencia de Dios. Como mucha gente parece no creer que Dios existe, pero cuando una persona es transformada, eso se convierte en la mayor prueba de la existencia de Dios. Incluso cuando la evidencia científica puede parecer insuficiente, cuando Dios cambia a alguien, hay que aceptarlo. Número 2, los testimonios de transformación son una realidad. Y como le dije, alguien puede dudar de Dios, pero no puede negar la realidad de una persona, de una vida que ha sido cambiada. Eso no se puede argumentar. Por eso es que un testimonio de una persona que habla y dice aquí, yo era esto, pero Dios me cambió y ahora yo soy una persona diferente. Eso usted puede decir lo que quiera, pero la realidad y la experiencia de esa persona usted no la puede debatir, porque es la vivencia de esa persona. Número 3, la transformación interna es la más importante para Dios. No solamente el exterior, lo más importante es lo interior. La transformación interna es la más crucial. Dios cambia nuestra condición económica, Dios cambia nuestro estatus social, pero el mayor cambio que Dios desea hacer y que quiere producir es en tu corazón y en el mío. El egoísta se vuelve dadivoso. El orgulloso se convierte en una persona humilde. El mentiroso se convierte en un mensajero de la verdad. Solo Dios puede hacer eso. Número 4, la transformación es una acción sobrenatural. Los seres humanos podemos controlar las actitudes, los sentimientos y las emociones, y por eso es el que manejan a veces a las personas, ¿verdad? Y tristemente a veces ese manejo de emociones termina en la muerte. Un hombre que abusa de una mujer y después que abusa le dice, ay mi amor, le trae unas flores y ahí la convence y ella, ay es bueno, a lo mejor era culpa mía. Entonces conocen eso. Y al final esas emociones manipuladas pueden terminar en muerte. Todo eso el ser humano lo puede hacer en su depravación. Pero yo quiero decirte que el único que puede producir verdadera transformación es Dios. Y no solamente es el único que puede, Él quiere. Él quiere hacerlo. Dios puede hacer el milagro que tú no puedes. Número 5, la transformación es algo que está ocurriendo en ti. Debemos creer en la capacidad que tiene Dios para cambiarte. Toma tiempo. A veces nosotros no nos damos cuenta del trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero saben, hay otra gente que se dan cuenta de que tú ya no eres igual. Tú fuiste cambiado y la gente dice, bueno, ¿y qué pasó en ti? ¿Verdad? ¿Ven algo? Dice, ¿cómo que ves algo en mí? La gente se da cuenta porque el Espíritu está ahí obrando en ustedes. La gente, ustedes lo saben, a veces ustedes han ido a algún lugar, a una tienda, a un negocio, y hay gente que le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿No es así? Y usted dice, ¿por qué me lo habrá dicho? Usted no se da cuenta, pero Dios está haciendo un trabajo en usted. Y cuando alguien le pregunta eso es porque Dios está obrando. Usted no se da cuenta. Usted piensa que usted es la misma de siempre. Pero no, Dios está obrando y ese cambio se refleja. Así como Moisés cuando salía de la presencia de Dios se reflejaba la gloria de Dios, en nosotros también se refleja, hermano. No en la misma intensidad, pero si la gente se da cuenta es porque algo está ocurriendo en ti y en mí. Querido hermano, Dios está trabajando. Así que lo que estamos haciendo ahora, Dios lo está haciendo. Pero también lo que está ocurriendo en nuestra vida, Dios lo está haciendo y mañana también Dios lo va a hacer. Porque Dios tiene que transformar nuestras vidas que a veces no tienen sentido en una vida que esté llena de propósito, de significado en este mundo. Como leímos en el texto bíblico, Cristo está completando la obra en nosotros. Y como me dieron el púlpito tarde, yo voy a terminar mi tema. Después de todo ya yo no vuelvo, por lo menos esta semana.
Así que como me queda una parte, la voy a terminar. Y es el último texto que leeremos. Y yo sé que a usted le va a gustar este texto que vamos a leer al final porque es un texto maravilloso. Saben, como le dije, Cristo está completando lo que comenzó en cada uno de nosotros. Y finalmente Jesús puede transformarlo todo. El texto es de Apocalipsis, todos lo conocen. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A mí me encanta. De hecho, yo tengo dos versículos. El versículo mío favorito es Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ese es mi primer texto. Y mi segundo versículo es este, porque tiene un significado y una esperanza que yo anhelo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, desaparecieron, y el mar ya no es más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: vean el templo de Dios. Dios ha establecido el templo entre los seres humanos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo que me gusta es el otro, el 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más lloro. Ya no habrá más llanto. Ni por dolores, ni por tristeza. Y me gusta más, dice más. No habrá más muerte. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh aguijón? ¿Dónde, oh muerte, se me olvidó? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Perdóneme. Ya no habrá más muerte. Eso es una linda promesa, ¿no es cierto? Nosotros no le tememos a la muerte porque sabemos que la muerte es un descanso. Pero si uno se pone viejo y adolorido, no, y te espera el cajón, sí, pero que uno se pone dolorido. Pero fíjate, hay gente que se mueren, ahí se acuestan a dormir y se quedan dormiditos, ¿verdad? Ni cuenta se dio que se murieron. Pero, bueno, no es una muerte buena porque no hay muerte buena, pero es más tranquila. Pero no va a haber más muerte. Dios ha prometido eso para ti y para mí, hermanos. Pero no solo eso, aunque en este texto no lo está, significa que cuando los muertos en Cristo resuciten, no van a volver a morir. Así que todos aquellos amados nuestros que nos vamos, ese va a ser un día, como dice el himno, what a day of rejoicing that will be. ¿Qué día de regocijo será ese cuando nos encontremos todos? Wow, y allí nos veamos y tú se encuentra a su papá, a su mamá, al vecino que era un sinvergüenza. Mira, pero tú estás aquí. Dios me salvó también. Habrá sorpresa. Y Pablo y Esteban, que Esteban no sabe que Pablo estuvo allí, pero ahora él va, mira, Cristo lo salvó y lo convirtió en el pregonero más poderoso del Nuevo Testamento. Wow, puedo seguirme emocionando, pero no debo, hermano, porque el tiempo pasó. Voy a terminar. Cuando el pastor dice que va a terminar, tengan cuidado. Me gusta cuando dice que ya no habrá dolor, llanto, porque esas cosas que hoy tenemos, esas primeras cosas, el dolor, la muerte, dice, esas cosas ya han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero decirte, hermanos, que Dios está transformándonos, pero la transformación que muy pronto el Señor hará llenará nuestros corazones de esperanza y emoción. Los llena ya. El saber que eso va a ocurrir, que mi mamá, que ya descansa en el Señor hace 25 años, o que tu mamá, o un hijo tuyo que murió antes de tiempo, o alguien que tú amas mucho, amaste mucho, pero no está más, si murió en Cristo, oh, qué maravilloso será verlos otra vez. Y ya para no separarnos más, como dice el himno, jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. Querido hermano, será una emoción. Según la Biblia, este evento traerá consigo cambios impresionantes en el mundo y en nuestras vidas. Va a haber un cambio tremendo.
La transformación que Dios producirá al final de los tiempos estará marcada por la llegada del reino de Dios a esta tierra. Dios va a trasladar su centro de operaciones a este planeta. Y en este reino no existirá el dolor, el sufrimiento, no existirá la injusticia, las lágrimas, no existirá luma, no existirá acueductos, no habrá que pagar renta, ni ir al Banco Popular a pagar, ni seguro social. Dios va a enjugar las lágrimas de tus ojos y la alegría será eterna. Si a usted no le gusta estar feliz, pues usted no puede estar ahí. Hay que estar gozoso. Pero también le decía, esta transformación incluirá la resurrección de los muertos y la glorificación de los cuerpos. Y en aquel momento Dios también derrotará definitivamente a Satanás, pues la Biblia asegura que el maligno será vencido y que el mal será erradicado para siempre. Así que la transformación final del Señor, y yo no me quedé aquí, producirá un evento glorioso para nosotros. Y en ese gran día final, en ese momento que esperamos con gozo, número uno, la transformación empieza hoy, ¿sabe? Empieza hoy. Usted no puede esperar ese momento. Usted tiene que pedirle a Dios que lo ayude a transformar su vida hoy para que pueda disfrutar de esa bendición especial. Aunque no podemos negar que el mal y el odio existen, Dios puede iniciar hoy transformándonos en personas amorosas, en personas compasivas, en personas que funcionen como medicina para otra gente, que seamos personas que transmitamos poder, gracia, amor y bondad. Número dos, la transformación final significa para unos vida y para otros muerte. Porque aunque Dios ha hecho provisión para salvar a todo el mundo, no todos desean aceptar el regalo. Para estar en la gloria de Dios hay que aceptar el regalo. Es gratis, pero usted tiene que aceptarlo. Y número tres, la transformación final es una realidad garantizada. Y no es garantizada como estos productos por aquí, que a usted le dan unas garantías y después cuando usted la va a pedir, le dan 20 vueltas para no dársela. Esto está garantizado por el mismo Dios. Tenemos la promesa de una transformación garantizada y segura. Número cuatro, la transformación exige nuestro compromiso, el tuyo y el mío. Pero si tú y yo dejamos que Dios moldee nuestra vida, nuestro corazón, tú y yo vamos a participar de esa realidad que muy pronto ocurrirá. Si nos rendimos a la transformación que Dios quiere manifestar en nosotros, ahí la veremos. Mis queridos, Cristo viene pronto. Y con Él viene la realidad totalmente transformadora. Muchos serán parte de eso en aquel momento. Y muchos disfrutarán de ese nuevo mundo. Ojalá, y es mi oración, que cada uno de los que estamos aquí y de los que nos ven estén allí. Y por la gracia de Dios podemos ser parte de ese nuevo mundo. Así que, en conclusión, y ahora sí es verdad, en conclusión, Dios puede darnos un corazón nuevo que sabe cómo amar y desea obedecerlo y hacer su voluntad. Dios quiere eso. Y la mayor garantía de que Dios un día transformará este cuerpo mortal. Dice que este cuerpo mortal será convertido en un cuerpo glorioso. Que este cuerpo de bajeza será convertido en un cuerpo de gloria. Y saben, dice que Dios un día convertirá este cuerpo en uno que estará lleno de inmortalidad. Y la garantía mayor es que Él está transformando mi corazón hoy. Yo lo siento que Dios lo está haciendo en mí. La pregunta es, ¿le estás permitiendo a Jesús tú que hagas lo mismo contigo? ¿Cuántos queremos ser parte de ese mundo donde no habrá muerte, dolor, nada que involucre sufrimiento? Si tú quieres serlo, yo te invito a estar en pie. Y si tú todavía no te has bautizado, si tú no has dado el paso del bautismo como hizo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús. Porque el apóstol Pablo dice que cuando se encontró con Jesús y él le preguntó quién eres, luego que esperó y que el Espíritu Santo vino sobre él, dice que fue bautizado. Si tú estás aquí y tú todavía no te has bautizado o bautizada,
Yo te invito en esta hora que tú tomes esa decisión de unirte con el apóstol Pablo y con nosotros a través del bautismo al pueblo que se está preparando para recibirle en gloria y majestad. Yo no sé si hay alguien aquí que no está bautizado y quisiera decir en esta hora: pastor, yo quiero prepararme para ese viaje. Quiero también en algún momento pronto también ser bautizado. No sé si habrá alguien. Si no hay nadie, los que estamos bautizados le damos la gloria al Señor por lo que Él hizo. Yo te invito a que entregues tu vida al Señor y decidas ser parte de su iglesia. Si todavía tú no has entregado tu vida a través del bautismo, no lo dejes para muy tarde. No hay tiempo que esperar. El día es hoy, porque pronto el Señor vendrá. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy nos hemos levantado en esta hora porque queremos que tú transformes nuestros corazones. Al igual que a través del Espíritu Santo transformaste la vida de Pablo, queremos que tú hagas lo mismo en nuestro corazón. Oh Señor, hay tantas cosas con las que luchamos que a veces no sabemos qué vamos a hacer. Por eso queremos abandonarnos en tus brazos y pedirte que tú tomes el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y que tú nos ayudes a ser vencedores y vencedoras en el nombre de Jesús. Oh Señor, te damos gracias por llamarnos para poder ser parte de aquel reino que tú estás formando. Y gracias también por habernos salvado a través de la sangre de tu Hijo. En esta hora pedimos a tu Espíritu Santo que entre en nuestro corazón y more en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.